hablar de un tema, como les dije, que es el narcisista, ¿no? Y este tema, yo estaba buscando temas para hablar con ustedes, para compartir con ustedes, y justo me manda una seguidora, me manda diciéndome que por qué no hablábamos sobre ese tema. Voy a subir el volumen aquí, que por qué no hablábamos sobre ese tema, que ese tema le interesaba particularmente. Entonces digo, bueno, yo siempre escucho las señales, siempre. Y para mí todo tiene que ver con lo espiritual, todo, porque verdaderamente es así, todo tiene que ver con lo espiritual. Lo espiritual es lo que mueve los hilos de todo este mundo. Lo espiritual mueve los hilos de todo este mundo. Ahí está Mary, aquí estoy, dice yo aquí estoy. Bueno, se te hizo, Matilde, perdón. Bueno, este, ¿qué sucede? Cuando nosotros hablamos de narcisismo, hoy en nuestra sociedad moderna, nosotros, bueno, tendemos a eh, engancharlo, unirlo con toda la parte psicológica. Y si bien obviamente que eso es cierto, que tiene que ver con toda una parte psicológica, eso es mucho más, muchísimo más que la parte psicológica. Y como les acabo de decir, a mí me gusta ver las cosas por el lado espiritual. Así que vamos a tomar ese camino para ver qué tiene que ver el narcisista o qué es el narcisista desde esta parte espiritual. Bueno, cuando nosotros hablamos de narcisista, lo primero que tenemos que entender es cómo nace ese término, ¿no? Bueno, nace de Freud. Freud empieza a descubrir y redescubrir los mitos. Digo descubrir no porque no los conozca, no los haya conocido en realidad, sino porque los empieza a descubrir desde otro lado. No desde el lado de lo filosófico o desde lo religioso, cómo se mostraban normalmente los mitos, sino que lo empieza a ver desde el lado psicológico. Ahora, ver los mitos desde el lado psicológico está bien, en cierto modo, porque habla de determinadas pautas de conducta que manifestaban esas divinidades, y esas divinidades en cuanto a los seres humanos también. Pero la mitología es mucho más que eso. La mitología no es un simple mito que fue escrito por alguien que se le ocurrió como una leyenda. La mitología es el recuento de una parte de la historia de la humanidad. Es el recuento de seres que vivieron esa historia. Lo que pasa es que para nosotros decimos, esos son leyendas, son cuentos fantásticos, cuentos de camino, son cuentos para niños, cuentos de hadas, ¿no? Y los tenemos a los mitos como, ay, ese es un mito, decimos, ¿no? Por estas latitudes decimos, eso es un mito, como diciendo, eso no es real. Pero en realidad el mito tiene mucho más de realidad que la propia historia. ¿Por qué? Porque la historia siempre está escrita por los vencedores. La historia que nosotros hemos estudiado, tanto en la escuela, en secundaria, bueno, está escrita por los vencedores. Por los vencedores y por aquellos que están en contra o a favor de aquello que sucedió. O sea, es un pensamiento sesgado, es un pensamiento que está a favor de una cosa o a favor de otra. No es algo que podríamos decir espiritual, que está por encima de eso positivo y eso negativo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros vemos la mitología es, como les decía, es el cuento, es el relato de algo que sucedió hace muchos años. Y nosotros podemos decir, bueno, en realidad eso será verdad, no será verdad, porque hablan de que Zeus bajaba y tenía progenie con las mujeres humanas, o Hades que raptó a Perséfone, y etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Ahora, como estuvimos hablando en vivos pasados, fíjense lo siguiente, qué interesante. El vivo pasado que hablamos sobre íncubos y súcubos, y yo les hablaba que esos íncubos y súcubos tenían progenie junto con los humanos,
que así era la manera como ellos podían reproducirse, porque vamos a decir, la maldición de ellos es que no se pueden reproducir. Entonces, utilizan a la raza humana para poder reproducirse. Y eso lo conversamos. Y eso no es un invento ni es un mito. Eso es una realidad que ocurre hasta el día de hoy. Pero si nosotros nos vamos a los mitos o nos vamos a la religión, nosotros vemos que también existieron encuentros entre seres superiores y seres inferiores, o llamados inferiores. Siempre existieron encuentros. Y se los voy a traer a algo que si nosotros decimos que es un mito, algo irreal, invento de los griegos, que Zeus tenía hijos que luego se convertían en héroes, tenía hijos con las mujeres. Si decimos que eso es un mito, que es un relato de camino, que es simplemente una leyenda, entonces tenemos que decir que lo que está en la Biblia también. ¿Por qué? Porque acorde a lo que nos cuentan en la Biblia, Jesús no fue concebido por José. Jesús fue concebido por un ser divino, junto con una mujer humana. Ah, pero eso es diferente, porque bueno, es Dios, para los griegos también. Pero no solo Jesús. Hay muchos relatos en la Biblia que hablan de los mismos encuentros. Llegaba el ángel, transmitía una información y el Espíritu Santo llegaba sobre la mujer y la mujer quedaba encinta. Quiere decir que ahí estaba ocurriendo un misterio que unía los cielos con la tierra. Claro, lo aceptamos cuando está escrito en la Biblia, pero no lo aceptamos como real cuando lo vemos en los mitos griegos. Estamos hablando de lo mismo. Diferentes sociedades, diferentes civilizaciones, diferentes filosofías, diferentes religiones, pero estamos hablando de lo mismo. La unión de lo superior con lo inferior. Y así como esa progenie de los íncubos y súcubos que hablábamos el vivo pasado se desarrolla, de la misma manera se desarrolla hacia arriba, porque nosotros hablamos de esos seres densos, de esos seres demoníacos, pero no hemos hablado de que también ocurren esos encuentros. Claro que cuando ocurren esos encuentros o cuando ocurren muchos encuentros que tienen que ver con lo demoníaco y nace un niño o una niña que es realmente maligno y es incontrolable y los padres se enloquecen porque no saben qué van a hacer y no tiene nada que ver con la familia porque en realidad es un niño que está trayendo caos a todo lugar donde él va. Así como se engendran esos seres humanos, que como les digo siempre, la psicología tiene su explicación, nosotros tenemos la nuestra. Estamos hablando de espiritualidad, así que vamos a seguir hablando de espiritualidad. Ahora, ¿qué sucede? Esos encuentros de los íncubos y súcubos con los seres humanos ocurre de la misma manera, pero con seres divinos. Y les voy a decir algo. Y esto tiene mucho que ver con el tema, ¿eh? No me estoy yendo del tema, tiene mucho que ver. Les voy a decir algo. Existen personas que tampoco tienen nada que ver con sus padres y su madre, pero que son personas divinas, que son personas que están muy conectadas, que son personas buenas, que son personas nobles, que son personas que trabajan por la humanidad, por el bien de los seres humanos. Y tampoco tiene que ver nada con su padre y su madre, porque de repente su padre y su madre nunca le inculcaron nada espiritual, es más, no tienen que ver nada con lo espiritual, o nunca le inculcaron determinados valores que solo la persona los tiene. Claro, eso nosotros no le prestamos importancia. Decimos, sí, se puede engendrar lo malo, pero si se puede engendrar lo malo, también se puede engendrar lo bueno. Y déjenme decirles algo. Muchos, muchos.
de los que están en el camino espiritual de verdad. Y los que no están en el camino espiritual, sino que simplemente son buenas personas, pero verdaderamente buenos, muchos son hijos de la unión de algo divino con algo humano. ¿Y cómo pasó eso? ¿Y cómo puede ser eso? Eso parece algo fantástico. ¿Será real? ¿No será real? Claro, ese ser divino, para ponerle un nombre divino, porque en realidad esto es muy largo, es muy profundo y muy misterioso, pero en realidad son seres que vienen desde otros lados. Por eso, cuando hablamos también en el vivo pasado que hablamos sobre reencarnación, no quise extenderme demasiado a estos otros temas, pero lo que sucede es que muchos de los que están en este planeta encarnados como seres humanos, así como los otros malignos, tampoco podemos considerarlos verdaderamente humanos porque tienen una parte que los arrastra hacia el inframundo. Esos otros seres que son parte de aquello que vino desde los cielos, la enorme mayoría, que nosotros le llamamos Dios o seres divinos, no son de estas latitudes, no son de este planeta. Muchas. Porque la lucha entre el bien y el mal aquí se da entre esas dos fuerzas. Fuerzas que están en la tierra, a las que nosotros le llamamos demoníacas, y fuerzas que no son de la tierra. Esas fuerzas que no son de la tierra, lo que quieren hacer es evitar que esas fuerzas que son de la tierra quieran destruir el planeta. Y ahora uno se podría preguntar, ¿pero por qué quieren destruir el planeta? ¿O por qué quieren destruir a los seres humanos? ¿Se quedan sin la capacidad de poder disfrutar de la materia, disfrutar de los placeres de la materia? ¿Por qué quieren destruir a los seres humanos? Se dice, se cuenta desde la antigüedad, que en este mundo existían solo espíritus. Y hubo una suerte de convenio, para decirlo a grandes rasgos y no extenderme en este vivo, que no se trata de eso, donde la elaboración de la materia fue para que espíritus desde otros lados pudieran encarnar aquí. El problema es que el espíritu siempre reclama al espíritu y siempre quiere destruir a la materia. Y esos otros espíritus superiores tratan de que la materia se mantenga en unidad. Entonces, así como existen hijos de lo malo, existen hijos de lo bueno. Cuando nosotros hablamos de narcisistas, el narcisista maligno, ¿se acuerdan que yo les puse ahí en ese reel? Bueno, existen 3 tipos de narcisistas. Existe el narcisista que está encubierto, existe el narcisista que es el grandioso y existe el narcisista maligno. El narcisista grandioso y el narcisista encubierto son 2 formas que se expresan en el diario vivir, que ocasionan daño, por supuesto, pero no tanto como el narcisista maligno, que es del que nosotros vamos a hablar. Bueno, ¿de dónde viene este nombre, no? De narcisista. Como les decía, viene de Freud. Freud lo trae, no es que viene de Freud, esto viene desde la mitología, pero Freud lo trae a la superficie para mostrar un comportamiento psicológico que tenían determinadas personas. Bueno, en la mitología, Narciso, él queda enamorado de su imagen. Y enamorado de esa imagen que ve reflejarse en las aguas, se pierde. Así ocurre con el narcisista. El narcisista es un gran egocéntrico. No puede ver más allá de sí. Ahora, también tenemos que hacer una diferencia. Porque así como existe el narcisista negativo, también existe el narcisista positivo. Y uno puede decir, ¿positivo? ¿Narcisista positivo? Sí. Se le dice narcisista positivo a todo aquel que, por ejemplo, un artista que es consciente del valor de su obra,
es consciente de su arte, es consciente de la belleza que hace. Por ejemplo, un líder, por ejemplo, una persona que tiene buena autoestima, que es consciente de sus valores. Ese también es un narcisista, pero es un narcisista positivo. Utiliza su valía, el reconocerse a sí mismo, el verse a sí mismo, como una forma de llegar al mundo. Es un conocimiento de sí mismo. Antiguamente se decía que el universo era un gran narciso, que el universo era un gran narciso, que el rostro quería ver el rostro y por eso había creado todo. El rostro quería ver el rostro. Dios quería verse a él mismo y entonces crea toda su creación, que es su manifestación. Entonces, el narcisista es aquel que está encantado con su imagen que puede ser una imagen real, producto de su desarrollo personal, producto de su valía, de sus virtudes, de todo lo que ha conseguido en la vida, lo reconoce, o puede ser negativo cuando en realidad esa valía no es tal. Y eso se convierte en egocentrismo. Porque la diferencia entre el positivo y el negativo es que uno ayuda al otro. Con lo que ha conseguido, ayuda al otro. Y el otro quiere, el negativo, quiere depredar a aquellos que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque lo considera inferior. El narcisista positivo tiene empatía hacia los otros, los considera iguales, quiere ayudar, quiere hacer el bien. El narcisista negativo ve a los otros como un medio para lograr sus metas, cueste lo que cueste. Y ese es el verdadero problema. Entonces, cuando nosotros decimos es un narcisista, ahí tendríamos que preguntarnos, ¿es un narcisista positivo o es un narcisista negativo? Si es un narcisista positivo, qué bueno. Lo que pasa es que también la palabra ha adquirido una mala prensa. Entonces decimos, no, ¿cómo narcisista positivo? Porque tiene como mala prensa, como que ya lo tenemos polarizado con el lado oscuro. Pero también existe ese lado claro, que tiene que ver con la contraparte de lo que es el narcisista negativo. Ahora, cuando hablamos del narcisista que tiene que ver con el grandioso, es una persona que tiene una autoidolatría, una autoidolatría. Esa persona se cree un Dios. Y uno puede decir, bueno, pero claro, se cree superior a los demás. Y no piensen que ese tipo de narcisista se lo puede encontrar simplemente en altos grados de mando o en presidentes o en personas que tienen mucho poder. Se lo puede encontrar en personas que tienen sí mucho poder, pero el verdadero problema es cuando ese tipo de personas actúa desde el lado espiritual. Porque ese es el verdadero problema. Cuando nosotros hablamos del narcisista maligno, estamos hablando de uno que ya pasa los límites humanos, alguien simplemente que quiere lograr determinados cometidos y se basa en que su superioridad está sobre los demás y por ende carece de humildad, de reconocimiento de los otros, carece de empatía, carece de sentimientos positivos para el otro. Todos los otros son inferiores. Ahora déjenme decirles una cosa. Tanto el narcisista egocéntrico como el encubierto, como el maligno,
no tienen marcha atrás. No hay marcha atrás. ¿Qué quiere decir esto? Difícilmente puedan acomodar su personalidad para dejar de ser lo que son. Cuando nosotros estábamos hablando al inicio de que se originaban esos hijos de íncubos y súcubos, esos hijos de los íncubos y súcubos son los narcisistas, son narcisistas, narcisistas al extremo. ¿Por qué? Porque ellos saben que vinieron y que tienen una fuerza más grande que su propia humanidad. Lo saben, lo sienten. Muchos no tienen la idea de esto que yo les estoy diciendo, pero sienten que hay algo poderoso dentro de ellos. Maligno, pero poderoso al fin. Y tanto así que no les tiembla la mano en poder causar daño a los demás. No les tiembla la mano. Entonces, ¿todos los narcisistas son hijos de íncubos y súcubos? No, no todos, porque también hay patologías mentales. Ahora, yo tendría que hacer una diferencia entre endemoniado, endemoniado simplemente o enfermo mental. Bueno, la gran mayoría de las personas son endemoniados mentales. La enorme mayoría de las personas que manifiestan este tipo de comportamiento. Este tipo de comportamiento no es normal. No es normal. No es normal porque cuando una persona disfruta haciendo daño a otro, eso pasa de ser normal. ¿Y por qué digo que no es normal? Porque siempre está la vida sobre todas las cosas. Cuando uno está conectado con la vida y está conectado con el bienestar de los demás, siempre trata de que el otro esté bien. El narcisista no puede ver más allá de su propia visión, no puede ver más allá de su vida, no puede entender que le está causando daño al otro, no puede entender que el otro sufre, y si ve que el otro sufre, no siente nada. Entonces, el narcisista que es egocéntrico, el que se siente grandioso, ese va a tratar de hacer lo que esté a su alcance para lograr lo que desea lograr, ya sea a través de, eh, la magia, a través de el poder político, social, religioso, porque miren que en las religiones hay muchos narcisistas, ¿eh? Tendemos a pensar, como les decía, que simplemente los narcisistas los encontramos en lugares como la política, pero están dispersos en todos lados. Y de eso hay que cuidarse. Porque como les dije hace un rato, de eso nadie se salva. Quiere decir que difícilmente una persona que esté verdaderamente parada desde su narciso, difícilmente pueda salir de ahí. Incluso puede pasarle cosas tremendas y ni siquiera salir de ahí, de ese lugar donde él mismo o ella misma se ha puesto. Ahora, ¿de dónde deriva todo esto de Narciso? Bueno, esto deriva de uno de los pecados capitales. ¿Se acuerdan que existen 7 pecados capitales? Uno de ellos es la soberbia. Recuerdan que se habla de que Lucifer, la estrella de la mañana, cayó de los cielos por soberbia. Por soberbia, cayó de los cielos. Era el ángel más lindo de Dios, más bello. Y cuando nosotros decimos el ángel más bello, o cuando leemos en las escrituras antiguas que se habla de alguien bello, no se habla de belleza física, se habla de belleza espiritual. O sea, era el más capaz, el que tenía más capacidades
por eso se le habían confiado determinadas cosas. Y entonces cuenta la religión que por querer desafiar al Creador, por querer ser como el Creador o por querer crear, es que cae, viene su caída, su rebeldía. Ahí tendríamos que ver si ese mito de Lucifer, si Lucifer es lo que no era y todo, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos con ese mito religioso, esa leyenda, esa historia, ¿no? Vamos a quedarnos con eso. Así que es el pecado de la soberbia. Y el pecado de la soberbia tiene muchísimo que ver con todo esto que estamos hablando. Cuando la persona tiene soberbia, la persona es un gran narcisista que considera a todos de una manera inferior. Absolutamente todos. Y de ahí no se sale. No se sale. La soberbia lleva al ser humano a destruirse a sí mismo y a destruir a los demás. Destruye todo su entorno. Es una persona que obviamente no puede conectarse con las cosas más puras de la humanidad como es el amor. Un narcisista no sabe amar. Un narcisista quiere que lo amen, pero no quiere tomarse el trabajo de amar. ¿Por qué? Porque nadie es digno de su amor, ni es tan grande como él o como ella para poder ser merecedor de su amor. Entonces, cuando nosotros nos encontramos desde lo amoroso con un narcisista, déjenme decirles que hagan lo que hagan, den lo que den, así le hagan una transfusión de vía a vía para poder darle lo máximo que tienen de ustedes, para poder sanarlo, para poder liberarlo, para todo lo que uno muchas veces tiene como fantasía, ¿no? Porque muchas veces tenemos ese rol del salvador, de querer salvar al otro. Entonces decimos, ¿cómo puede ser que sea así? Entonces yo quiero salvarlo o quiero salvarla. Y como quiero salvarlo o salvarla, entonces hago todo lo posible. Pero hagan lo que hagan, nunca va a salir de ese lugar. Porque el narcisista no sabe amar. El narcisista quiere que lo amen, pero amar requiere mucho trabajo. Amar de verdad, requiere primero y principal tener buenas intenciones, buenos sentimientos, querer el bien para el otro, querer ayudar al otro, tener empatía con el otro, tener un autoconocimiento que nos dé el conocimiento de nuestra valía, tener algo bueno para aportar en esa relación. Todo eso el narcisista no lo tiene. Por ende, no puede amar porque no conoce el amor. Y como no conoce el amor, es que hace daño. Ese es el narcisista que nosotros podemos ver en las relaciones, que cuando hay una persona así, lo único que se puede hacer es correr lejos y perder cualquier tipo de esperanza de que eso pueda cambiar. Pero cuando uno lo ve en el trabajo, cuando lo ve con una amistad, cuando lo ve con un ser querido, familiar, debe entender que esa persona no va a cambiar nunca y que esa persona siempre va a estar buscando causar caos, porque el narcisista se alimenta del caos. El caos le da al narcisista la energía que necesita para seguir existiendo. Su motivo de existir es generar caos. El motivo de existir de los hijos del cosmos es generar cosmos, orden. El motivo de existir de los hijos del caos es generar caos, desorden. El orden une hacia la evolución. El caos desune hacia
el desarrollo animal del ser humano. Llevar al ser humano hacia una animalidad, una involución. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese grandioso, ese narcisista grandioso, hablamos de alguien que no es que tiene valor, cree que tiene valor. Se cree grandioso y hace ver a los demás que es grandioso. Pero eso es simplemente ego. Un ego inflado. Un ego que no se sustenta con nada. Por eso no acepta las críticas. Así sean constructivas, no las acepta. ¿Por qué? Porque cualquier crítica está mostrándole que no es tan así como él piensa de sí. Entonces, si no acepta la crítica, si no tiene autocrítica, si no se puede mirar a sí mismo, si no puede reflexionar sobre sus actos, sobre su vida, sobre las cosas que le ha pasado, si no puede reflexionar, no hay cambio. Si una persona está causando daño y haciendo mal, pero cree que está haciendo bien, es imposible. Esa persona no va a cambiar el modus operandi que tiene. No lo va a hacer. Me dice Hilando Soles, Norma, caos llamando al control. Exactamente. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Qué interesante. Cuando nosotros nos encontramos con ese tipo de personas, ya sea como pareja, como amistad o en el trabajo, sufrimos. ¿Por qué sufrimos? Porque esas personas generan siempre caos. Siempre están generando caos a su alrededor, buscando la discordia, buscando problemas, buscando que las personas se distancien, buscando el caos. Ese tipo de personas, olvídense, si tienen a alguien así alrededor, olvídense, no hay cambio para esa persona. Imposible. Incluso muchas veces suceden cosas terribles como la muerte de un ser querido, como una desgracia poderosa en la vida de esa persona, y esa persona, bueno, sufre, se pone mal, obviamente, pero, y en apariencia parece que se quebró, entonces ahora puede cambiar. Quien verdaderamente es un narcisista, quien tiene esa patología, no cambia. Y desde la espiritualidad, ¿qué? Desde la espiritualidad peor, porque cuando una persona es hijo del caos, menos esperanzas hay. Incluso las personas que son hijas del caos, esas personas son las que están todas transitando por la magia oscura. Y todas esas personas les encanta la magia oscura, porque se sienten cómodas con eso. ¿Por qué? Porque tienen una parte de sí que conecta con eso. En este mundo existen seres humanos, biológicamente seres humanos 100%, podríamos decir, y otros que son hijos del cosmos, otros hijos del caos y otros que son de otras razas. Aunque parezca ciencia ficción. No todas esas otras razas quieren a la humanidad o buscan el desarrollo de la humanidad. Algunos sí, otros no. Entonces, cuando nosotros hablamos de narcisista, hablamos de un comportamiento o una tendencia que guarda dentro de sí el ser humano y que muchas veces ni siquiera es humano, porque hay comportamientos que están por debajo de cualquier comportamiento animal.
Cuando nos encontramos con el narcisista encubierto, ese es uno de los más complicados y complejos que existen. Porque el narcisista grandioso, él se muestra así ante los demás y es muy extrovertido, muestra su forma de ser hacia los otros. Ahí vemos la soberbia en toda su esplendor, en todo su esplendor. Ahí vemos ese hijo del caos en todo su esplendor, ¿no? Y ahí vemos artistas, vemos músicos, actores, artistas y personas comunes, obviamente, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos del encubierto, ahí es el gran problema, porque el narcisista que está encubierto es un narcisista que se hace la víctima, que qué horrible, todo me pasa a mí, todo me sucede, qué horrible, qué espantoso, qué espantoso. Es un narcisista que en apariencia parece víctima de los otros, víctima de la circunstancia, que es un pobrecito o una pobrecita, que las cosas le suceden por una desgracia divina, porque Dios no lo tiene en consideración y porque su destino y sus padres y sus hermanos y sus amigos, si es que tiene, y su pareja, etcétera, 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 etcétera. Todos son los culpables de que tenga una vida desgraciada. Y nosotros decimos, ¿pero ese es un narcisista? ¿Puede ser un narcisista ese tipo de persona? Sí. Utiliza el victimismo para causar daño y caos a los otros. A través de esa fachada de víctima cuela su veneno. Entonces, es muy fácil ver aquel que es grandioso, el narcisista grandioso, es muy fácil verlo. Pero el encubierto pasa desapercibido muchas veces. Porque como está en esa postura de pobrecito de mí, como así, como que, ay, no hace nada, no mata ni una mosca, ¿no? El problema del narcisista es cuando causa daño a seres inocentes. Y cuando digo seres inocentes, no solo me refiero a personas inocentes adultas, me refiero a niños. Un padre, una madre narcisista son un veneno para las criaturas. Son un veneno que están destilándole las 24 horas del día veneno. Y esos niños o esas niñas que se crían con ese padre y esa madre narcisista, absorbieron ese veneno en la infancia y luego lo van a destilar hacia los otros. Y ahí nace el masoquista o el sádico. Y eso es terrible, porque el masoquista obviamente es aquel que vive el dolor, igual que el sádico. La diferencia es que el sádico inflige el dolor hacia afuera y el masoquista hacia adentro. Se autoflagela, se autoflagela. Entonces, fíjense que de un padre y de una madre que tiene esas patologías, van a nacer hijos que también están contaminados. Y eso es tan difícil de tratar, porque las personas absorbieron eso desde su infancia. Eso es muy complicado de poder salir adelante, tanto el hombre como la mujer, cuando ya se hacen hombre y mujer. Y normalmente eligen en su vida a alguien que manifieste esa misma patología que manifiesta su padre o su madre. Ahora, ¿qué significa eso? Desde lo psicológico diríamos que es una patología, pero ¿qué significa desde lo espiritual? Desde lo espiritual es una posesión. Es una posesión demoníaca, que tanto la madre
como el padre le están transmitiendo al hijo, pero por sobre todas las cosas la mujer. Las mujeres tenemos una ligadura espiritual con nuestros hijos, que por más que el hilo umbilical, el cordón umbilical, se corte en el momento del nacimiento, nosotros tenemos una ligadura espiritual que continúa hacia todos nuestros hijos, para siempre. Y he ahí el problema. Cuando una mujer está tomada por una entidad oscura, ya sea porque es hija del caos o porque ha sido tomada por una entidad oscura por su mal comportamiento, ya sea social, amoroso, mágico, y tiene en posesión una entidad, cuando esa mujer queda embarazada, esa entidad abre la puerta para que otras entidades puedan venir y pasen hacia ese niño o hacia esa niña, sobre todo hacia las niñas mujeres. Esto es algo que lo he estudiado mucho, lo he observado mucho, lo he estudiado, tengo muchas experiencias sobre eso. Cuando existe una mujer que tiene buenas capacidades espirituales, el mundo oscuro siempre trata de posicionarse en ella, de tomar posesión de su cuerpo. Pero no siempre sucede con todas las mujeres. Buscan las mujeres que pueden procrear hijas mujeres. Siempre tratan de unirlas con hombres que son hijos del caos, para que ese hombre que es hijo del caos pueda pasar a través del acto una entidad a esa mujer y entonces esa mujer estar contaminada y contaminar a su progenie. Así como pasan los virus, de la misma manera pasan las entidades. ¿Y por qué buscan que sean mujeres que tengan hijas mujeres? Para seguir extendiéndose por ese cordón umbilical espiritual. Perdón. Cuando llega un hombre, ahí se detiene. Cuando la mujer, en lugar de tener una hija mujer, tiene un hijo varón, ahí se detiene, se corta ese cordón umbilical y queda en espera hasta que ese hombre sea adulto y tenga un contacto con una mujer y ahí seguir. Así se extienden las entidades por el mundo. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿qué narcisista? Ese narcisista que está causando daño a fulano, mengano, es un narcisista porque está haciendo tal o cual cosa. La enorme mayoría de las veces, pero la enorme mayoría de las veces, son personas que están en posesión de algo. Son personas que están canalizando una energía de caos, una entidad de caos. Una entidad que lo único que busca es destruir su entorno. Cuando nos encontramos con el narcisista encubierto, como les decía, es el que más engaña. Porque ese narcisista encubierto lo que hace es, pasa, como lo dice la palabra, desapercibido, se camufla, sabe muy bien camuflarse, como un camaleón, sabe muy bien camuflar. Y sabe muy bien camuflarse y sabe muy bien, porque es muy hábil, para estudiar al otro. Entonces, cuando es tanto un varón como una mujer, en la pareja se comportan de la manera exacta como la otra persona quiere. Mientras que está conquistándola o conquistándolo. Mientras está en la etapa de la conquista, se comporta
de la misma manera que la persona lo idealiza. Porque son muy inteligentes. Muy inteligentes. Esa espiritualidad oscura que tienen les concede muchísima inteligencia, mucha observación. Son muy hábiles para cientos de cosas. Tienen habilidades increíbles, maléficas, pero increíbles. Porque se toman el tiempo de observar a su víctima. La observan, la observan, la observan, la observan. Por eso el narcisista encubierto no se hace la víctima con cualquiera. Porque hay personas que ese narcisista encubierto viene y le dice, sí, porque me está pasando. Bueno, quédate tranquila o quédate tranquilo, no te preocupes, ya va a pasar, eso es normal. Bueno, eso es la cosa de la vida, no le des mayor importancia. No, esa persona no le interesa. No le interesa porque esa persona diciéndole, tranquila, no te preocupes, vas a ver, va a salir todo bien, quédate así. Esa persona no es un receptáculo apto para recibir el veneno. ¿Quién recibe el veneno? Recibe el veneno aquella persona que dice, qué horrible lo que te pasó, qué terrible. Ay, sí, ay, no, qué horrible. Mira, qué dolor que me da escucharte, me imagino. Aquella persona que tiene empatía y se conecta con la energía de ese ser. Al conectarse con la energía de ese ser le va a empezar a destilar todo el veneno, absolutamente todo el veneno. Y uno podría pensar, pero qué horrible, tiene una vida desgraciada. ¿Por qué no cambia su vida? No cambia su vida porque obtiene algo a cambio. Si cambia su vida, se le termina el juego. Porque como no tiene un ego inflado para ser grandioso, y no llega a tener una maldad tan profunda como para ser el narcisista maligno, está en el medio de los dos, entonces ahí necesita víctimas. Y las víctimas son todos aquellos que se dejan destilar su veneno. Por eso les decía, es el más peligroso porque a través de la lástima, de la pena, del qué horrible, pobrecito, qué terrible, qué terrible, qué terrible, hace entrar a la otra persona en ese estado y le destila, le inyecta todo su veneno. Y la persona queda contaminada. Quizás no de una energía oscura, pero sí contaminada con toda esa basura emocional, mental, le sacó porque le inyectó el veneno y le sacó su energía vital. Y ahí vemos también a muchos padres, porque hay muchos padres y madres que uno puede verlos como grandiosos, que se creen ellos, ¿no? Los reyes del mundo, y a sus hijos los tratan como inferiores. Pero también hay padres y madres que están constantemente haciéndose la víctima, martirizando a sus hijos con su comportamiento, y esos son también peligrosos, porque mantienen en un estado de intranquilidad a la otra persona. Y si la otra persona viene a contarle algo positivo que le pasó, un logro que tuvo en la vida, su hijo o su hija le vino a contar un logro que tuvo en la vida, que se siente feliz, contento, siempre le va a buscar la parte oscura. Si le cuenta que tiene una pareja, que está feliz siempre le va a encontrar la parte oscura, siempre va a tratar de minar el terreno del otro, sembrar caos y discordia en el otro. Por eso el encubierto está más extendido en el mundo. De ese hay que cuidarse muchas veces. No del narcisista que hace los actos y vos lo estás viendo y te das cuenta y hace esto y hace el otro y tiene ese determinado comportamiento, porque lo ves, lo estás viendo. El problema es cuando en realidad convence, si es alguien que trabaja con ustedes, si está en una oficina, convence a todos los de la oficina que es una buena persona. Ahora, si es un narcisista grandioso,
En realidad todos se dan cuenta, este mirá agrandado, mirá este. Entonces todo de alguna manera o de otra lo están observando y se dan cuenta. Pero cuando está encubierto, tiene la enorme habilidad de manipular las emociones de los otros. Porque el grandioso funciona mucho desde acá. El que es el narcisista encubierto funciona desde acá. Y el que es narcisista maligno funciona desde la acción. El grandioso es todo mente, por eso no puede sentir. Todo mente, todo mente. El narcisista encubierto, todo emoción, contamina a todos a través de la emoción. Y el narcisista maligno contamina a todos a través de la acción. Ahí están todos estos seres que hacen actos abominables para la humanidad, para los niños, para, bueno, seres totalmente despreciables. Esos que son narcisistas malignos, esos narcisistas malignos son verdaderamente personas que están en posesión de una entidad oscura. La entidad oscura es realmente quien mueve a esa persona, aunque la persona se crea que es ella la que está moviendo su vida. Es un títere de esa entidad oscura que vive a través de ella. Y esos seres malignos son los que han causado tanto y tanto daño en la humanidad. Y uno puede pensar, bueno, sí, los podemos ver en las noticias cuando causan tal y tal daño a los niños, los tráficos horribles que hacen con seres humanos, bueno, todas las abominaciones que se hacen. Sí, obviamente que sí. Pero también están los otros, que son narcisistas malignos y están en altos poderes, que están a cargo de las industrias alimenticias, de la salud, etcétera, 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 etcétera. Esos no son grandiosos ni encubiertos, esos son malignos. Esos son los más peligrosos, porque en realidad son los que están en contacto directo con la maldad. Cualquiera de los otros dos en algún momento puede hacer una reflexión si lo que está haciendo está bien o mal. El que es un narcisista maligno jamás se lo va a preguntar. Jamás. Porque disfruta causando daño a los otros. Pero ya no es un daño mental haciendo sentir al otro inferior, ni emocional, contaminando al otro con su basura emocional, sino que es un acto físico. Porque el narcisista grandioso es malo desde lo mental, desde la idea, desde lo psicológico. El que es narcisista encubierto es desde lo emocional, pero el otro realmente causa daño físico. El otro es físico. Esa es la diferencia que existe entre los tres. Bien, voy a leer aquí que me han escrito y no he querido parar para poder seguir. Bien, es complicado este tema, es complicado porque la sociedad está complicada. Dice Milagros, dice, nada más desagradable que esas madres que echan en cara a sus hijos todo lo que hicieron por ellos, insoportable. Sí, bueno, ahí te das cuenta que los narcisistas encubiertos están en todos lados. Es triste. Dice Around, dice, es mi historia, wow, ahora escuchándola todo tiene sentido. En mi expareja sufrió una posesión, cambió su cara, sus manos, es cierto, sí cambian, las dobló como unas garras, era así como un alien, habilidades para manipular, sí. Lo que pasa es que esto parece ciencia ficción o parece fantasía o parece que son delirios místicos de uno, pero es real,
Yo realmente, las cosas que yo les cuento y hablo son experiencias. Yo hace 30 años que estoy en esto y he conocido muchas personas y he tratado con muchas personas y muchas personas en actos de posesión, muchas personas con muchas entidades oscuras. También he vivenciado muchas cosas. Y lamentablemente esto está más extendido de lo que uno cree, porque puede parecer ciencia ficción y ojalá lo fuera, verdaderamente. Ojalá que uno estuviera equivocado y esto no fuera real. Ojalá que lo fuera. Como siempre le digo cuando les hablo del mar, el mar es maravilloso, pero es muy peligroso. Hay que tener mucho cuidado, hay que saber tratar con el mar. Y el ser humano muchas veces es muy ignorante desde las cosas espirituales, repite rituales, repite, compra rituales y los hace o saca rituales de internet y los replica creyendo que es un simple ritual, no va a pasar nada y no se da cuenta que el mundo espiritual que está alrededor nuestro siempre es un mundo espiritual denso, porque para poder estar cerca de la materia hay que ser denso. Y ellos siempre están buscando el poder conectar con el ser humano, manipular al ser humano. Esto es más grande de lo que uno piensa. Realmente les digo, es más grande de lo que uno piensa. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta una cosa. Hay que cuidarse. Si tienen cerca de ustedes ese tipo de personas, olvídense de que esa persona se vaya a dar cuenta, de que esa persona vaya a cambiar, de que esa persona vaya a ser una buena persona. Olvídense. Tienen que cuidarse, tienen que protegerse como si se protegieran de una entidad demoníaca, porque sí lo están. Algunos en mayor medida y otros en menor medida. Pero los actos de posesión, así como dice Raúl, sí existen. Sí existen. Sí es cierto. Las personas cambian la cara, las personas cambian los ojos, las personas actúan de una manera que ni siquiera lo recuerdan. Lamentablemente es cierto. Como les dije, ojalá fuera una fantasía. Ojalá no fuera real, pero sí existe. Y todas esas personas que muchas veces nosotros le ponemos ese título psicológico de narcisista, o la enorme mayoría, tiene ese comportamiento porque está en posesión de una entidad. Ahora, con decir esto no quiero decir que disculpamos a la persona porque está en posesión de una entidad, porque por algo está en posesión de esa entidad, porque si esa persona quisiera ser una buena persona y fuera una buena persona, hiciera todos los esfuerzos por ser una buena persona, entonces ahí sería otra cosa, pero no hacen ningún tipo de esfuerzo. Diferente cuando el narcisista tiene un problema mental, cuando ya tiene una patología establecida porque hay algo biológico que está ocurriendo en esa persona. Pero también desde la espiritualidad, cuando nosotros hablamos de lo biológico, esas entidades manejan lo biológico. Miren, cuando uno tiene a alguien cerca que manifiesta esos síntomas, eh, como les dije, tienen que protegerse como si se protegieran de una entidad oscura. Segundo, sean muy fríos. Aprendan, por eso siempre les estoy hablando de ser racionales. Aprendan a ser racionales, aprendan a ser más fríos, aprendan que no todo el mundo puede ser como ustedes, porque sean buenas personas y quieran el bien para los demás y quieran hacer cosas buenas para los demás. Eso no quiere decir que todo el mundo es así, porque el problema que yo he visto a lo largo de todo este camino espiritual, con la gente que está en el camino espiritual, el gran problema que he visto es que son inconscientes del mal. Del bien son conscientes. Quieren hacer el bien a ultranza, a todos, quieren todo lo bueno, la luz, la luz, la luz, la luz. Perfecto, perfecto. Pero son inconscientes del mal, son inconscientes de cómo actúa el mal, o sea, no conocen al enemigo. ¿Y cómo vas a ir a una guerra sin conocer al enemigo?
Eso es una locura. Entonces, hay gente que te dice, no, yo no quiero saber nada de eso, yo soy luz, 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 me he visto todo de blanco, 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 porque el blanco, vibración alta, y el blanco, lo puro, y el blanco esto, y el blanco el otro. Bien, perfecto, genial, bárbaro. Sé un faro para todas esas personas que andan en acto de posesión en el mundo. Sé un faro que digan, ah, que él es víctima, hacia allá voy. Y uno puede decir, bueno, pero en realidad si esa persona tiene una vibración alta, no se olviden que es un ser humano. Y si es una mujer o un hombre, tiene debilidades de mujer y de hombre. Quiere decir que algunos podrán ser conquistados a través del poder, otros conquistados a través del amor, a través del coqueteo, a través de la sexualidad. Buscan la forma de entrar a esa buena persona, o a través de la empatía, o a través de la lástima, porque la enorme mayoría que está en el camino místico tienen un problema. El síndrome del Salvador. Quieren salvar a todo el mundo. Creen que todo el mundo se puede regenerar, que todos pueden cambiar. Y no es así. Hay personas que no van a cambiar nunca. Porque la persona no cambia porque uno haga lo que sea por ella. La persona cambia cuando verdaderamente quiere cambiar. Cuando de verdad quiere cambiar. Cambia por sí misma, no cambia porque el otro se lo pida. O porque el otro esté haciendo lo que tenga que hacer. O lo que quiera hacer. O lo que pueda hacer. Por eso, cuando uno se encuentra con este tipo de personas, tiene que cuidarse como si estuviera cuidándose de una entidad oscura, de una entidad demoníaca. Hay que cuidarse. Y hay que ser fríos. Hay que observar. Observar cómo se comporta. Observar cómo se comporta con los demás. No meter la parte emocional en el juego. Porque en cuanto uno dice, sí, porque me hizo, porque me dijo, porque esto, porque el otro, sobre todo cuando tiene que ver con personas que están en el entorno del trabajo. Cuando uno entra en ese juego, esa persona ya empieza a destilar el veneno sobre uno. Y cuando empieza a destilar ese veneno, te empieza a contaminar. Te empieza a contaminar. Aprendan a ser más fríos y más observadores. Observen el comportamiento. No pueden ir con el corazón en la mano y dárselo a cualquiera. No se puede, eso no está bien. No se puede. Cuando uno quiere estar en pareja con una persona y está en pareja con esa persona, no sean necios, observen. El amor no es daño y la forma más fácil de saber si esa persona puede dar amor y traer amor a la vida de uno es muy simple. El amor tiene raíces de paz. El amor no puede construirse en el caos. En el caos se construye la pasión. Si no piensen, todos aquellos que estuvieron o están con una persona narcisista, ¿cómo empezó la relación? Empezó de una forma suave, maravillosa, con alegría, con paz. No, empezó con pasión, con locura, con desenfreno, con obsesión, con ansiedad. Y así continuó todo el tiempo que duró. Porque el narcisista puede dar pasión, pero nunca dará amor. Con ese tipo de seres no se puede construir absolutamente nada. Nada en absoluto.
Y tienen que tener cuidado de una cosa, y esto es importante, préstenle atención, tienen que tener cuidado de una cosa. Tendemos muchas veces, porque simplemente a veces lo vemos y queremos hacer un buen gesto con la otra persona, y otras veces porque simplemente queremos que la persona se sienta bien y halagamos al otro. Y con esto no estoy diciendo que no se pueda halagar a una persona. Estoy refiriéndome a que si esa persona está en posesión de una entidad oscura, es un narcisista, sobre todo un narcisista maligno, que son los peores porque causan daño físico, como les decía, y ustedes le dicen, así está en cualquier lugar esa persona, qué divino tenés el pelo, qué bien que te queda eso, qué lindo eso. Bueno, ese ser enseguida te mira. Y al mirarte, la entidad que está dentro de él o de ella hace una especie de escáner para ver quién sos tú, para ver qué evolución espiritual tenés, si sos débil, si sos fuerte, por dónde te puede entrar, por dónde no, pero ya te vio. Cuando yo hablo del color negro, que la gente no lo entiende esto, la gente pone, no, porque el color blanco, la vibración y no sé cuánto, la gente no entiende esto. Pero está bien, porque no tienen por qué tener las mismas experiencias que tiene uno, ni tuvo, y está bien, no todo es para todos. Cuando yo hablo del color negro, yo les hablo de invisibilidad, una capa de invisibilidad, y es real. El color negro pone en una vibración externa a la persona que no es interesante para esas entidades. De eso se trata, de no ser interesante para esas entidades, porque cuando sos interesante te ven, te ven. Por eso la exposición en las redes sociales es peligrosa. Era algo que no tenía pensado hacer. Estaba no lo quería hacer, pero bueno, los chicos del penthouse, como les digo yo, dijeron, hay que hacerlo, porque es una forma también de combatir el otro lado, combatir al enemigo, hay que hacerlo, porque nunca se sabe quién puede estar escuchando del otro lado y a quién podés ayudar con las palabras que decís. Así que decidí estar en las redes sociales por ese motivo. Pero siempre es mejor el perfil bajo. Eso te protege. Bien, voy a seguir leyendo que ya tenemos que ir terminando. Dice Verónica, cada vez hay más narcisistas, la gente está muy mal en estos tiempos. A mí me supera cuando veo esas maldades, me alejo de ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Por qué esas personas que le llamamos narcisistas, le ponemos narcisistas como para atraer, que se modernizó ese nombre, ¿no? Pero en realidad son seres demoníacos, son seres que causan caos, seres que se alimentan del caos y de la desgracia del sufrimiento que le hacen a otros, lamentablemente. Dice, no sé si es lo mejor o lo peor, pero tengo algo que los detecto. Eso es bueno, eso es bueno. Ahora, una cosa es que tú lo detectes, otra cosa es que ellos te detecten a ti. Entonces, la mejor manera es mantenerse observando y lejos del rango de acción de esos seres. Esos seres nunca pueden ser amigos, menos parejas porque causan muchísimo daño, muchísimo daño. Y si no tienen más remedio que tenerlos como compañeros de trabajo, como les dije, observen, sean fríos, porque en realidad les voy a decir una cosa. No se lo tomen personal.
porque cualquier cosa que el narcisista hace, la hace para su beneficio personal. No la hace pensando verdaderamente en que el otro está haciéndole esto, le está haciendo el otro. No, él disfruta con el acto de lo que está haciendo, ya sea con la idea torcida, inyectarle el veneno de la emoción o un acto físico. Él disfruta con eso, el otro no le interesa, entonces no lo hace porque es a ti a quien te lo está haciendo, pues te puso en la mira. Tú puedes estar en la mira hoy, como puede estar otro en la mira, como puede estar otro en la mira, como puede estar otro en la mira. No se lo tomen personal, porque ellos no miran más allá del ombligo. Así que no los ven. Aunque ustedes crean que sí, ellos no los ven. Realmente no los ven. Viven en un mundo que los hace creer, que les hace creer que es de determinada manera como ellos lo ven. Y por supuesto no es así. Por supuesto no es así. Bueno, dice, lo mejor es ser conciso, responderle sí o no y no darle oportunidad de nada porque te envuelven con toda facilidad, dice Matilde. Claro, claro, exactamente. Y hay que poner límites, porque cuando uno está en el trabajo con ese tipo de personas, tiene que poner límites. Si no pone límites, porque ellos van a tratar de pasar por arriba a cualquiera. Entonces, los límites es una forma muy buena de hacerlo. Dice G8 Inc. Studio, dice, los ojos sobre todo, exactamente. Cuando uno observa los ojos de la persona, se da cuenta si la persona está en posesión de un espíritu o no. Ahí se da cuenta. Exactamente. Sean observadores de los ojos. Sí, 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 sí. Bueno, tenemos que ir terminando porque ya se nos fue la hora. Tenemos que ir terminando porque ya se nos fue la hora, un montón se nos fue. Así que bueno, este era un tema interesante que Matilde me lo propuso y bueno, lo traje aquí para conversar con ustedes. Siempre recuerden esto, en este mundo hay que cuidarse porque hay muchas personas que pueden causar muchos daños, verdaderamente causar mucho daño y no importarle, y que eso es lo peor, no importarle. Entonces no vayan con el corazón en la mano y se lo den a cualquiera. El corazón hay que cuidarlo, el corazón hay que dárselo a aquel que se lo merece. Y no inmediatamente, en lugar de que es inocente hasta que se muestre que es culpable, en este mundo es al revés. Es culpable hasta que se demuestre que es inocente, hasta que la persona demuestre, no con sus palabras, no con sus palabras, con sus actos, con sus actos. Las palabras pueden ser muy bonitas, pero los actos de una persona son los que verdaderamente te hablan de qué tipo de persona es esa. Entonces, observen los actos de esa persona antes de entregar su corazón y meterse emocionalmente. Observen los actos, cómo esa persona se comporta, cómo se comporta con los demás, cómo se comporta con sus seres queridos, cómo habla de sus seres queridos, cómo se comporta con sus compañeros, con sus amigos. Observen, porque si son observadores, se van a dar cuenta que hay mucha información ahí. Y ahí le dicen verdaderamente quién es esa persona. Bueno, les mando un abrazo grande a cada uno de ustedes, un abrazo fraterno y muchísima paz profunda para cada uno de ustedes. Cuídense mucho, nos vemos el próximo domingo con otro tema interesante. Cuídense. Un abrazo grande para todos. Que pasen muy lindo domingo.